Muy bien, hermanos. Hay una pregunta que quiero hacerles de manera introductoria y es, ¿cuál entienden ustedes que es el propósito de sus vidas? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Esta es una de las preguntas más importantes a resolver para el corazón de todo hombre, porque la respuesta a esta pregunta va a condicionar toda tu manera de vivir, tus decisiones, lo que haces, lo que piensas, con quién hablas, en lo que inviertes tu tiempo, en lo que inviertes tus recursos. Lo que día a día haces depende de lo que tú entiendes que es el propósito de tu existencia. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de tu vida? No en vano, esa es una de las preguntas fundamentales de la filosofía, a la que grandes mentes le han dedicado esfuerzo en la historia para reflexionar en ello. Y lo mejor de todo es que entendemos por la Escritura que si conocemos, si llegamos a un entendimiento claro de cuál es el propósito para el cual fuimos creados, entonces encontraremos la verdadera felicidad en cumplirlo. Eso es muy importante, porque la felicidad no es nuestro propósito. La felicidad viene cuando entendemos cuál es nuestro propósito y vivimos para eso. Ahora, con eso en mente, los invito a que prestemos mucha atención a la siguiente parábola del Señor Jesucristo, porque allí Él no solo va a darnos luz para entender cuál es el propósito de nuestra existencia, sino que nos va a dar una visión realista, una perspectiva realista de por qué es que es tan importante vivir conforme al propósito que se nos fue dado. Vamos entonces a Mateo capítulo 25 y vamos a leer los versículos desde el 14 hasta el 30. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque
A todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. El título de este sermón es la parábola de los talentos, evidentemente. Y esta parábola hace parte de un sermón extenso que va del capítulo 24 hasta el final del capítulo 25, en donde Jesús está contestando la pregunta de sus discípulos. Cuando Jesús dijo, les digo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar sin que sea derribado, ellos les quedó una inquietud. Señor, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la señal del fin del siglo? Y a partir de esa pregunta, Jesús hace todo este discurso. Y una de las cosas que ha dejado claro en este sermón y que ha repetido una y otra vez, es que en cuanto al día de su regreso, que es el final de este siglo, nadie sabe el día ni la hora. Pero le dijo a sus discípulos, velen mirando hacia ese día. No saben cuándo es, pero de aquí en adelante sus vidas deben desarrollarse a la luz de lo que viene a continuación, que es su regreso. Y a partir de allí, él comenzó a animar a sus discípulos a ser sobrios, a estar despiertos, a vivir en este mundo con una mente pensando en el regreso de Jesús. Y ha utilizado algunas ilustraciones para ayudar a la iglesia, en este caso a los discípulos de manera directa, a considerar cómo es que él quiere encontrarlos cuando regrese. Y utilizó la parábola del siervo fiel para decirle a los discípulos que cuando él regrese, ¿qué quiere encontrarlos haciendo? Sirviendo en su casa. Es básicamente el mensaje de esa parábola. Luego les narra la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y qué es lo que Jesús quería revelarle a sus discípulos? Que él desea que hasta el último momento, no sabemos cuándo regresa Jesús, pero que la fe de ellos debía mantenerse perseverante como la luz de una lámpara que es recargada con aceite constantemente. Su fe debería mantenerse encendida hasta su regreso, la fe de sus discípulos. Y a continuación, la idea central de esta parábola que acabamos de leer es que Jesús va a juzgar la administración de los dones que le ha dado a sus siervos. Esa es la idea principal de esta parábola y sé que estás de acuerdo conmigo porque la acabamos de leer. Jesús va a juzgar la administración de los dones que le dio a sus siervos. Y vamos a seguir esta idea principal de esta parábola en 3 encabezados. Primero que todo, vamos a descubrir qué son los talentos que recibimos de Dios. En segundo lugar, vamos a considerar cuál es el propósito de esos talentos. Y finalmente vamos a observar el juicio a la administración que le demos a esos talentos. Entonces tenemos qué son los talentos, el propósito de los talentos y el juicio a la administración de esos talentos. En primer lugar, los talentos que recibimos de Dios. Ese es el encabezado. Los talentos que recibimos de Dios. Y fíjense que los he incluido a todos ustedes, no solo a los discípulos que escucharon la predicación. El punto es que tú comiences a involucrarte con la historia. Tú que estás aquí, has recibido talentos de parte de Dios. Y vamos a considerar eso. Jesús comienza esta parábola diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Antes de continuar, es importante que entiendas que ese por qué que está al principio de la parábola es muy importante. Porque no es una historia como que Jesús no tenía más nada que decir, se inventó una historia. No, esta historia está relacionada con lo que está inmediatamente antes. El por qué es una palabra que funciona como una conjunción de fundamento, se le llama. Es decir, lo que viene a continuación del por qué es una justificación o una razón de lo inmediatamente anterior. ¿Y qué es lo inmediatamente anterior? Versículo 13, velen pues, no saben el día ni la hora.
Y ahora lo que va a decir entonces es la razón por la que debemos estar velando. Entonces lo que el Señor está argumentando con esta parábola es la razón por la que debemos velar. ¿Por qué debemos velar? Bueno, porque ese día habrá una rendición de cuentas ante el gran rey. Ese día habrá un juicio delante de nuestro rey. Por eso deben velar, para que estén haciendo lo que será juzgado cuando Jesús regrese. Entonces, toda persona va a rendir cuentas delante de Dios, quien es tipificado o representado en esta parábola con un hombre que al emprender un viaje da a sus siervos los bienes que son suyos de él, del hombre acaudalado, para que los administren. Y fíjate lo interesante de este texto. Mira cómo termina. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. ¿Cómo termina? A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Algo que entendemos de entrada acerca de esto es que el Señor de estos siervos conocía la capacidad de cada uno de sus siervos. No son perfectos desconocidos. Y yo estoy seguro de que si usted tiene patrimonio ahorrado o invertido, usted no le va a dar eso a cualquier persona. Si usted le va a pedir a alguien que te ayude a administrar esos recursos, va a ser a personas en quien puedas ver que tienen las capacidades y la seguridad de que no van a despilfarrar tus bienes. Entonces, este señor conocía a estos siervos y a cada uno, conforme a lo que él conocía, le reparte. Y eso es interesante, porque si el Señor de esta parábola es Dios, ¿qué nos dice acerca de nosotros como siervos? Que nos conoce y que soberanamente Él entiende la capacidad que tenemos y nos da los talentos que tenemos. Ahora, antes de continuar, creo que es necesario que aclaremos qué significa talento. Porque en esta parábola, talento no es esa capacidad natural que algunas personas tienen para hacer algo de manera muy buena. Por ejemplo, alguien tiene talento en la guitarra porque toca la guitarra bien. Uy, ese hermano tiene talento. Alguien tiene talento para cantar porque cuando lo hace es agradable lo que escuchamos. Pero ese no es el talento del que están hablando aquí. ¿Qué es un talento en esta parábola? Es una medida de peso que se usaba en aquellos tiempos, como nosotros usamos hoy gramos, kilogramos, libra, onzas, toneladas. Nosotros tenemos hoy, en nuestros tiempos modernos, medidas de peso. Y lo que la parábola está diciendo no es que el Señor le dio habilidades especiales a sus siervos. Sería extraño. Lo que le está dando es dinero pesado. Su dinero pesado. Es decir, esta medida se usaba para contabilizar la cantidad de oro que una persona tenía. Piensa tú en un gran peso, ¿no? Y tú tienes aquí toda la plata que te pertenece. Y la vas a poner ahí y lo que mida eso se medía en denarios o talento. Denarios era la moneda, pero el talento era el peso. ¿Cuánto pesa toda esa cantidad de plata? Amados, para que tengamos una idea, un talento de plata, que era probablemente a lo que se refiere aquí la parábola, un talento de plata era equivalente al salario de un obrero promedio durante 15 a 20 años. Estamos hablando de mucha plata. Algunos de aquí saben que 15 o 20 años puede ser toda una vida de trabajo. 15, 20 años, el salario completo estaba allí. Eso en pesos colombianos sería aproximadamente unos 300 millones de pesos si calculamos el salario mínimo. 300 millones de pesos, un talento. Un talento. Ahora, 5 talentos, ¿cuántos serían, matemáticos? 1.500 millones de pesos. La cantidad es exagerada. Uno dice, pero ven acá. O sea, le va a dar 1.500 millones de pesos a una persona para que la administre, porque él está hablando de dinero.
Fíjate cómo la parábola dice, aquí está tu dinero, lo que es tuyo. Yo te di mi dinero, lo hubieras puesto en el banco, yo hubiera recaudado intereses. Estaba hablando de dinero. 1.500 millones de pesos, más o menos, a una persona para que lo administrara. ¿Qué nos está comunicando esas cantidades tan exageradas? Uno, que la responsabilidad era muy grande. Si a ti te dan a administrar 10 millones de pesos, pues ahí hacemos el intento. Pero 1.500 millones de pesos, eso es mucha plata. Y si te la dan a administrar, tú no la quieres perder. Tú no la quieres perder. Porque mi madre tenía un dicho, uno con lo ajeno lo deja quieto. Porque el que daña viejo, paga nuevo, ¿verdad? Entonces uno con lo ajeno debe tener cierto respeto. Y eso es lo que debían tener estos siervos. Oye, esta es una gran responsabilidad. Pero no solo es una gran responsabilidad, también es un gran privilegio. Porque ¿qué está diciendo el Señor de estos siervos? Yo te confío, al que le dio menos, te estoy confiando 300 millones de pesos. O sea, no te estoy manifestando mi confianza solo de palabras. Te estoy dejando que administres mi dinero, que me pertenece a mí. Yo trabajé toda mi vida para ganar ese dinero y te estoy dando a ti el privilegio que administres lo que es mío. Ahora, hasta este punto, la pregunta es entonces para nosotros, ¿qué representan estos talentos? Y es obvio que Jesús no está dando una clase de finanzas en esta parábola. Jesús no está usando esto para darnos un principio financiero. Jesús nos está dando un principio espiritual de algo que aquí hemos dicho varias veces, que le llamamos mayordomía. Una administración de aquellas cosas que debemos considerar seriamente a la luz de esta parábola. Se nos ha encomendado administrar cosas que no son nuestras, sino que le pertenecen a Dios. Ahora, trata de pensar. No importa si tú eres un niño, piensa, ¿qué tengo yo que no es mío y que le pertenece a Dios? Piensen, incluso los niños. Ustedes, aunque digan, no, todo me lo da mi papá. No, tú tienes cosas que no te pertenecen, le pertenecen a Dios. ¿Cuál es la respuesta? Todo. Todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Todo lo que he recibido en esta vida y todo lo que recibiré en el futuro le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, entendemos que en esta parábola los talentos no es solamente el dinero de la ilustración, sino que se trata de todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Todo. Porque del Señor viene todo lo que tienes y para Él es todo lo que tienes. Esto incluye tu vida, tu salud, el tiempo que tienes, no es tuyo, no te pertenece, se te ha dado, tus títulos, tus dones, tus bienes materiales, tus dones espirituales, el lugar en donde vives, el trabajo que tienes, la carrera que estás estudiando, los hijos que el Señor te ha dado, tu familia, tus padres, tu vestido, el pan que está en tu casa, tus cualidades físicas, emocionales, mentales. Es decir, todo lo que tú tienes no te pertenece, todo le pertenece a Dios. Y ahí tenemos una primera aplicación. Esto quiere decir que todos nosotros, los seres humanos, escuchen esto, porque esto que les voy a decir a continuación les va a cambiar la vida. No son dueños. Nosotros no somos dueños. Tú no eres el dueño. Tú no eres la dueña de las cosas que tienes. No lo eres. Dios sí es el dueño. ¿Qué somos nosotros? Simples administradores de las cosas de Dios. Simples administradores de las cosas de Dios.
aunque por causa del pecado engañemos nuestro propio corazón creyendo que somos dueños, esta es mi casa, este es mi carro, estos son mis hijos, esta son mi manera de hacer las cosas. Quiero que te bajes de esa nube, porque a ti no te pertenecen esas cosas. Cuando te mueras, y esta es la cruda realidad, nada de eso te lo vas a llevar. Todo se queda aquí, porque le pertenecen a Dios. Nosotros fuimos creados para ser administradores del mundo. Génesis 1:27, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, varón y hembra los creó. ¿Y qué les dijo? Administren, juzguen la creación, multiplíquense y juzguen la creación. Ellos fueron creados a imagen de Dios. Ellos eran administradores que representaban a Dios delante de toda la creación. Ellos debían cuidar este planeta. Ellos debían multiplicarse, ellos debían administrar los recursos de este planeta para rendirle cuentas al dueño. No podían creerse nunca jamás dueños, pero el pecado nos hace creer que somos dueños. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo este asunto, entendiendo este principio, exhorta a los creyentes en Corinto. Y les dice a los cristianos en Corinto, ustedes no tienen de qué jactarse. Mira las palabras de Pablo. Porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y Pablo le está hablando al creyente para que abra sus ojos y entienda que nada de lo que tiene, ni siquiera los superdones espirituales, les pertenecen a ellos. Esos dones le pertenecen a Dios y deben ser usados para la gloria de Dios. Así que esta parábola ya nos está diciendo algo importante. No somos dueños, somos administradores. Dios es el dueño. Dios es el dueño y esto aplica para cada uno de los que estamos aquí. No solo para los cristianos. Todos tendremos que dar cuentas a Dios de qué hicimos con los dones que Él nos dio. Todos. Pero ahora yo quiero saber cómo puedo usar esos dones para dar un buen informe, para dar una buena rendición de cuentas a Dios. Y ese es el segundo punto de este sermón, que es el siguiente encabezado. El propósito de los talentos que Dios nos ha dado. Ya vimos los talentos que Dios nos ha dado. Y ahora vamos a mirar el propósito de los talentos que Dios nos ha dado. ¿Para qué nos dio Dios estas cosas? Y podemos ver la respuesta en qué hicieron los siervos con los talentos. El que había recibido 5 talentos, dice el versículo 16, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Esto es súper importante porque él no se tomó unos días de descanso, tener mente clara y después sí ir y hacer negocios con el dinero de su señor. Enseguida, él entendía de que esto era un asunto al que hay que atender ya. Y de que recibió 2 talentos se dice exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad, pero los 2 tuvieron la misma diligencia en ese asunto. Eso nos da un mensaje a nosotros. Dice, asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Los que tienen la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, están viendo que cuando dijeron 5 les da una medida en peso. Precisamente es por eso, porque un talento era una medida en peso. Ya nos dijo que 5 talentos es, entre paréntesis, 108 kilos de plata. Y aquí nos dice que 2 talentos son 43.2 kilos de plata. Para que tengamos pues ahí más claridad al respecto. Sin embargo, al que se le dio un talento no fue igual que los otros 2. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, hagamos un análisis breve aquí. 2 de los 3 administradores fueron diligentes en usar el dinero de su señor para hacer crecer el patrimonio de su señor, que les confió semejante privilegio y responsabilidad. Ellos fueron diligentes y esa es la palabra clave aquí, diligencia.
No esperar a mañana, no esperar a la próxima semana. Hoy se me entregó, hoy mismo voy a empezar a trabajar con el dinero de mi Señor para multiplicarlo. Y después de un tiempo ellos encontraron el doble de ganancia. Fíjate que la cantidad no importa, y si entendemos que los dones es todo lo que Dios nos dio, si Dios me dio menos que a mi hermana, no importa. ¿Qué es lo que importa? Que yo sea diligente en usar esos dones para la gloria de Dios. Yo tengo más dones que los hermanos, eso no importa. Lo que importa es que yo sea diligente en usar esos dones para la gloria de Dios. Y me encanta porque esta parábola hace un énfasis interesante. Si nada más tuviésemos 2 siervos, pudiéramos pensar que la cantidad importa. Pero al tener 3 siervos y que uno recibiera mucho menos de la mitad que el otro, nos deja ver que la cantidad no importa. Dios en su soberana sabiduría quiso darle más dones a unos que a otros, pero ambos deben administrarlos de manera diligente, de manera fiel. Pero en el caso del que recibió un solo talento, no tocó ese dinero, sino que lo escondió y lo enterró, podríamos decir de una manera segura. Ahí no se iba a perder, a menos que alguien supiera que estaba ahí, pero probablemente no era el caso. Pero entendamos esto. ¿Cuál era el deseo que podemos interpretar que tenían los 2 siervos, que fueron diligentes? Que el patrimonio de su Señor, no el de ellos, que el patrimonio de su Señor creciera. El propósito de sus corazones no era ellos llenarse de dinero, era que su Señor se llenara de dinero. Pero el propósito del primero, del que recibió uno, como veremos en el juicio, era simplemente darle al Señor lo que es suyo. No me interesa. Y el resto de su vida, mientras el Señor estuvo de viaje, él con el dinero enterrado, ¿a qué se dedicó? A sus propias cosas. En cuanto a la administración, no parece haber gran diferencia. Y tú podrías decir, pero por lo menos no lo perdió. Por lo menos no lo echó a la basura. Pero más allá de que fueran productivos o no, la diferencia está en cómo trataron lo que no era de ellos. Y el corazón que había hacia el Señor que les dio el privilegio y la responsabilidad. Ahora, yo estoy convencido de que esta es la actitud que Jesús quiere destacar de los siervos que fueron productivos. Y es que ellos se esforzaron para que en sus vidas no hubiera nada más importante que administrar bien los bienes de su Señor para que Él fuera glorificado cuando regresara. ¿Es esa tu actitud? ¿Estás interesado en administrar bien lo que es de Dios? La actitud del siervo malo no fue esa. Él fue y enterró y se dedicó a los asuntos de su propia vida, indiferente a las cosas de su Señor. Ahora escucha esto. Todos nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Todos sin excepción. Todos los seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios. Ese es el gran propósito de nuestra existencia. Y esa es la respuesta a la pregunta con la que comencé este sermón. ¿Cuál es el propósito de tu vida? La gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Por qué en esta realidad? ¿Por qué en Riohacha? ¿Por qué estás sentado en esta silla? Para la gloria de Dios. Ahora, si tú entiendes eso, no habrá nada más importante para cada uno que cumplir con ese propósito. En Romanos 1 se nos deja ver a nosotros la profundidad de la maldad humana. En el versículo 19 dice que los seres humanos, teniendo conocimiento de quién es Dios, porque sus atributos invisibles se hacen claramente visibles a través de lo creado, su divino poder, su deidad, son claramente vistos allí. Ellos no le dieron gracias a Dios ni le honraron. Eso es supremamente interesante. Porque ¿qué llevó a los seres humanos a pecar? ¿Qué lleva al hombre que fue creado para la gloria a pecar? El no querer darle la gloria a Dios. El no querer cumplir el propósito para el cual fue creado. Y esa es la raíz de la maldad del ser humano. No quererle dar la gloria que es debida a Dios. Creer
que el tiempo nos pertenece, creer que nuestros bienes nos pertenecen, y no hay nada más vil que eso. Así que tú estás aquí para que entiendas que tú fuiste creado para Dios, pero no estás viviendo para la gloria de Dios probablemente si no eres creyente. Y la pregunta que debemos hacernos entonces, todos los que estamos aquí, es: ¿en qué estamos invirtiendo los dones que el Señor me ha dado? Tu carrera, tu lugar de trabajo, tus bienes materiales, tus dones, tus cualidades. ¿En qué las estás invirtiendo? ¿En tu reino o en el reino de tu Señor? Invertirlos en tu reino, yo espero que eso esté claro ya. Invertirlos en tu reino es como enterrar el talento y dedicarte a tus cosas y olvidar lo que es del Señor. Es por eso que el clímax de esta parábola viene a funcionar para nosotros como una auditoría antes del juicio. Revisemos cómo estamos administrando lo que de Dios hemos recibido. Jesús quiere advertirnos de que si no tenemos la actitud de los dos siervos que fueron diligentes, despertemos, porque se acerca el día en que el Rey vendrá y pedirá cuentas a cada hombre de manera particular acerca de qué hicieron con lo que Dios le dio a cada uno. Nadie aquí puede decir que Dios no le ha dado nada. Y eso también aplica para los que son creyentes dentro de la casa del Señor. Quizás hay personas que dicen: no, es que a mí Dios no me ha dado talentos, no me ha dado dones para servir en la casa del Señor y por eso no sirvo en la iglesia. Déjame decirte algo que es importante, que quiero que entiendas. No existe un solo verdadero creyente que no haya sido dotado por el Espíritu con dones para el servicio en la iglesia. Mi pregunta es: ¿están al servicio de la iglesia? Porque la Biblia nos muestra eso. No existe un solo cristiano a quien el Espíritu Santo no le haya dotado con dones espirituales para el servicio en la iglesia. No lo hay. Si no tienes definitivamente ningún don espiritual, es probablemente que tú no seas cristiano. Y lo interesante de esto es que Jesús quiere verte usando esos dones cuando Él regrese aquí en su casa. ¿Te va a encontrar Jesús así? ¿Sirviendo con los dones que Él te dio? ¿O estás semienterrando el asunto? Por eso debemos ser diligentes a la luz de lo que viene. Y lo que viene, hermanos, agárrense de su silla, porque es juicio. Lo que viene es juicio. Y en este juicio de rendición de cuentas van a estar todos, incluidos los cristianos. Ese es el tercer encabezado de este sermón. El juicio a nuestra administración de los talentos que Dios nos dio. El juicio a nuestra administración de los talentos que Dios nos ha dado. Dice el versículo 19. Después de mucho tiempo, y Jesús es muy intencional en usar estas palabras aquí. Después de mucho tiempo, probablemente ellos decían: ¿cuándo irá a venir el Señor? Y es lo que la iglesia, a quien escribe Mateo, estaba pensando: oye, esto está difícil. ¿Cuándo es que va a venir Jesús? Y es lo que la iglesia a través de generaciones ha estado pensando: oye, vivir en este mundo es duro. ¿Cuándo es que va a venir el Señor? Y parece que se está demorando. El énfasis de la demora del Señor de los talentos es una referencia a esa sensación que como creyentes hemos tenido a través de las generaciones. Pero el punto de la demora es claro. Jesús quiere que nos mantengamos cada día como si fuera el último día y como si al final del día fuéramos a rendirle cuentas a Jesús. ¿Por qué? Porque aunque te mueras hoy, mañana o dentro de 30 años, la Escritura dice en Hebreos 9:27 que Dios ha decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, cuando hablamos de escatología estamos hablando de la doctrina de los últimos tiempos. Los últimos tiempos de manera universal va a ser el regreso de Jesús.
Pero los últimos tiempos de manera personal va a ser tu muerte. Y aquí es donde cobra sentido algunas parábolas que Jesús ha estado diciendo. Hay una en Lucas que dice algo así como este hombre que acumuló riquezas, ¿verdad? Y tumbó su granero para hacer uno más grande y poner allí y decir, bueno, ahora sí me voy a dar la buena vida. Y Jesús le dice, necio, ¿no sabes que hoy mismo vienen por tu alma? ¿Y qué vas a hacer con todo lo que acumulaste? Eso es escatología, el juicio para cada uno de manera individual. Ya sea que Cristo regrese al fin del siglo o de que tú y yo muramos, ambas realidades son inevitables. Van a suceder. Así que, ¿cómo están hoy tus cuentas? Mira tu Excel espiritual. ¿Hay déficit? ¿Cómo están los cálculos? Ni siquiera tienes un Excel espiritual. ¿Qué informe entonces le vas a presentar a Jesús si llega hoy? ¿Qué informe le vas a presentar a Jesús si mueres hoy? En el caso de estos siervos, veamos los informes que ellos presentaron. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Ese es un buen informe. Un muy buen informe. El tuyo debería parecerse a ese. Porque el otro que recibió menos, dice, antes de pasar al otro, dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, le dijo lo mismo, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2. Ese es un muy buen informe. Y el Señor que le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué notaron? La única diferencia en estos 2 informes es la cantidad, pero la recompensa fue exactamente la misma. Así que el énfasis de nuestra administración no es en cuánto se nos ha dado, sino en que seamos buenos y fieles administradores de lo que hemos recibido de la mano de Dios. Otro aspecto interesante a destacar es la recompensa. Fíjate, Jesús usa las palabras de manera intencional. En lo poco fuiste fiel. ¿Qué? Yo creo que aquí muy pocos podrían decir que tienen un patrimonio de 1,500 millones de pesos. Lo usaríamos para la gloria del Señor. Pero eso es poco. Eso es poco. Oye, eso no es poco. En términos humanos, eso es muchísimo. Eso le dañaría el corazón codicioso a cualquiera. Pero a la luz del gozo que recibiremos en la gloria, eso es poquito. No hay punto de comparación. Mira las palabras del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Hay un lugar llamado gozo y esa es la vida eterna. Por eso te decía, cuando nosotros tenemos claro cuál es nuestro propósito, el resultado va a ser una plena, duradera, perpetua felicidad en el corazón. Porque tú puedes comenzar a experimentar el gozo de tu Señor desde aquí, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las tristezas, a pesar de los problemas, a pesar de los sufrimientos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque viene el día en que las puertas se abrirán para nosotros y entraremos a un lugar en donde todo lo que existe es para la plenitud del gozo de nuestras almas. Ahora, aunque estas cosas pudieran ser
Al mirarlas en la ilustración pudieran parecernos a nosotros como, no es para tanto. Debería esta parábola motivarnos a ser esforzados en este mundo. Hay un canto, no sé si está en los himnarios, pero escuché alguna vez que decía, tenemos solo una vida. Y esta es una realidad con la que a veces nosotros no somos conscientes. Tienes una sola oportunidad de ser bueno y fiel. Una sola. Y se te ha estado pasando el tiempo. Y no hay forma de volverlo atrás. No la hay. Por eso te decía que esta parábola resulta como una auditoría. ¿Qué has estado haciendo? ¿Para qué? Una auditoría no es un juicio, una auditoría es una evaluación para que mejores, para que arregles lo que está deficiente. Porque lo que tú tienes que hacer mientras esperas el regreso de Cristo es que vivas en este mundo justa, piadosa, santamente, para la gloria de Dios. Nosotros somos la luz del mundo. Deberíamos estar brillando por nuestras obras de justicia. Deberíamos estar evidenciando nuestra redención, haciendo buenas obras de justicia para que los hombres la vean y glorifiquen al Padre. ¿No fue eso lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte? Ustedes son la luz del mundo. Y el mundo, las personas verán sus obras y glorificarán al Padre. ¿Eso te describe a ti en tu manera de vivir hoy? Oh, hermanos, no queremos que nos pase lo que le pasó al que tuvo uno solo. Mira lo que le pasó, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y que recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es suyo. Amados, esa es la actitud del pecador para con Dios siempre. Siempre. Tú eres malo, Dios. Cuando Adán pecó y Dios le dijo, ¿qué has hecho? Ese es un juicio. Rendición de cuentas. ¿Qué le dijo a Adán? La mujer que tú me diste. Es tu culpa por haberme dado a esa mujer. Así es el hombre pecador. La culpa es de Dios, no mía. La culpa es de otros, de mi esposa, de mis hijos. Es que nací en este lugar. Es que no tengo las mismas habilidades que otras personas. Es que las condiciones en las que a mí me ha tocado crecer han sido difíciles. No es culpa de las condiciones. No es culpa de Dios. Es culpa de tu corazón pecador. Delante de Dios, nadie puede presentar estos argumentos. Nadie. ¿Sabes por qué? Dios es omnisciente. Es el único juez en el universo al que no se le caen los casos. Hay casos civiles o judiciales en nuestros juzgados que por falta de evidencias se caen. Aunque la persona es culpable, como no hay evidencias, pues toca dejarlo libre. Con Dios no sucederá así. Porque Él conoce de manera perfecta cada una de las cosas que tú has hecho durante toda tu vida, desde la más remota intención de tu corazón al hacerlas. De manera que no hay argumento delante de Dios que pueda sostenerse. Por eso leemos que en el versículo 26 el Señor le dijo, siervo malo y perezoso. ¿Sabías? Tú dices, ¿no? Que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Oye, uno tiene que ser muy descarado para decirle eso a alguien que es dueño del dinero que yo estoy administrando. De verdad, piénsalo. Una persona que te dé 300 millones de pesos para administrarlo y tú le vas a decir, tú lo que eres un avaro. Imagínate. Tú lo que eres un codicioso. ¿Qué es eso? ¿Tú por qué le hablas así a la persona que te dio una responsabilidad y privilegio? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo al menos hubiera recibido los intereses. Pero no lo hiciste. ¿Qué está haciendo el Señor con este siervo? Juzgándolo. Le ha dado un diagnóstico. Siervo malo y perezoso. Su negligencia no fue
por miedo, sino por pereza. Por eso su Señor le habla de una opción financiera que si él hubiese tenido de verdad miedo, hubiera hecho eso. El problema de este siervo no era el miedo, sino la indiferencia al patrimonio de su Señor. No me importa que su patrimonio crezca. Este siervo demuestra con sus palabras que no conocía a su Señor. Demuestra con su reporte que el privilegio y responsabilidad que su Señor le dio no eran de su interés. No quería que el Señor recibiera algo a cambio de la confianza que le fue otorgada. Por eso el juicio para este siervo fue: por tanto, quítenle el talento, dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, lo que cree que tiene, se le quitará. Y al siervo, y esta es la última de las categorías o los rótulos que se le pone a este siervo, y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amados, qué palabras tan fuertes. Inútil. Ahora entendemos por qué a lo largo de este libro Mateo nos insiste en la enseñanza de Jesús de que vivamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más importante en nuestra vida. O cuando dijo que el costo de seguir a Cristo vale la pena. O cuando dijo que no importa si son perseguidos en este mundo por causa del reino de Jesús. ¿Por qué? Porque esa persecución o ese sufrimiento tiene una gran recompensa en los cielos. ¿Qué está queriendo Jesús decir a lo largo del libro de Mateo? No hay nada más importante en esta vida para el cristiano que vivir para el reino de Dios. Nada es más importante. Nada es más importante. Por eso mi pregunta para ti es: ¿eres útil? ¿Puede decir Dios hoy que útil has sido? ¿O eres un siervo inútil? ¿Estás trabajando con lo que Dios te dio para que el nombre de Jesús sea predicado y creído en el mundo? ¿Eres un instrumento útil en las manos de Dios para que otros conozcan la gracia redentora que hay en Cristo Jesús? ¿Estás ayudando a que el evangelio se esparza por toda la tierra? Si no es así, el juicio de Dios es implacable. No eres más que un siervo inútil. Y eso no es lo que queremos escuchar. Yo estoy seguro que eso no es lo que tú quieres escuchar. Por eso en esta parábola aprendemos que los talentos es todo lo que Dios nos ha dado. Que esos talentos nos fueron dados para que los usemos para su gloria, para su reino. Y finalmente, que Él juzgará a cada uno por lo que hicieron con esos talentos. ¿Cuál será tu juicio hoy? Si tú eres cristiano, si tú entiendes que eres cristiano, pero te estás dando cuenta que no estás viviendo al servicio del reino de Cristo con fidelidad y diligencia, el llamado para ti luego de esta auditoría es que te arrepientas por ser perezoso, por ser malo y perezoso. Aún hay tiempo. Aprovecha entonces el tiempo que te queda. Un cristiano no puede ser holgazán. No puede serlo. Eso es contrario a la identidad que se nos ha dado. La suegra de Pedro, cuando fue levantada luego de ser sanada, ¿qué hizo? Se puso a servir. La mujer samaritana, cuando fue reprendida por el Señor y perdonada por sus pecados, ¿qué hizo? Fue a servir. Este endemoniado en la región de Gadara, cuando fue liberado de sus demonios, ¿qué hizo? Se puso a servir a Jesús. A servir. Nadie puede ser holgazán en la casa del Señor. Así que aprovechemos bien el tiempo que nos queda.
Invirtamos nuestra vida entera, no solo una parte, entera en vivir para la gloria de Dios. Y si no eres cristiano, entiende que fuiste creado para servir a Dios, para mostrar la gloria de Dios con tu vida. Pero tu pecado te esclaviza y no te deja cumplir ese propósito. Por eso todo hombre necesita ser rescatado de su pecado para poder vivir para la gloria de Dios. Las buenas noticias son estas: que Jesús vino al mundo precisamente para lograr ese rescate. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a rescatar el propósito que tú habías dañado. Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. Y si crees en Él, tú serás hecho nuevo en Él. Y entonces podrás vivir para la gloria de Dios. Así que hoy es el día, como decía el canto que estábamos cantando al final. Oh pecadores, clamen hoy a su juez, para que sea hoy su rescate. Hoy puede ser tu rescate. Clama a Él, porque Jesús no rechaza a nadie que se acerca a Él en busca de rescate. A nadie, a nadie. Así que, para concluir, nuestra fidelidad y diligencia al servicio del Señor, nuestra fidelidad y diligencia al servicio del Señor y su reino evidencia, muestra, refleja la fe verdadera que hay en nosotros. Y esa fe será recompensada. Pero si somos perezosos e inútiles para su reino, demostramos que en verdad no le conocemos, no tenemos fe, y esa será la condenación. Le ruego al Señor que nos conceda llegar al final de la carrera. Mi oración es para que cada persona que está en este salón, cuando llegue ese momento, puedas escuchar: bien, siervo bueno y fiel. Mira, anhélalas. Vive anhelando esas palabras. Bien, bueno, buen siervo y fiel. No hay nada más importante para nosotros que esas palabras en ese momento. Vivamos a la luz de eso, hermanos. Oremos.